Imagina un país donde cada metro cuadrado de tierra tiene tantas historias como personas hay en el mundo. Bueno, Burundi es exactamente ese lugar. ¿Sabías que aquí, en el corazón de África, hay una leyenda sobre un espíritu que protege el lago Tanganika? Dicen que si miras en sus profundidades, no solo verás peces, sino también el reflejo de tu deseo más profundo. Sí, así es. Pero no creas que esto es solo un bonito cuento para turistas. Burundi no es solo lagos y montañas, es un lugar donde la historia se entrelaza con la modernidad, como una vieja capa de pintura en un cuadro. La gente aquí vive en un ritmo que es difícil de entender, pero que te atrapa. A veces parece que has entrado en otro mundo, donde el tiempo sigue sus propias reglas, y las sonrisas de los lugareños pueden eclipsar incluso al sol más brillante. Y esto es solo la punta del iceberg. Si quieres saber más sobre cómo vive la gente en este país tan enigmático, sigue mirando. Mira, Burundi no es solo un punto en el mapa. Es un verdadero enigma geográfico. Perdido entre Ruanda y Tanzania, está situado en una meseta, como si fuera un tesoro abandonado, rodeado de montañas y lagos pintorescos. En esencia, es el corazón de África, donde la altitud alcanza incluso los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Hay que decir que, para un país tan pequeño, con una superficie de apenas unos 10.000 kilómetros cuadrados, el paisaje aquí es sorprendentemente diverso. Desde bosques verdes hasta praderas abiertas. Pero aquí está el paradoja. A pesar de toda su belleza y singularidad, Burundi permanece en la sombra de sus vecinos. No hay multitudes entusiastas de turistas llenando las calles, lo que significa que puedes sentir la auténtica atmósfera de la vida local. La gente aquí suele ser muy amigable, y es fácil integrarse en su círculo, siempre y cuando tengas el deseo de comprender su cultura. No es solo un viaje, es un desafío a tu percepción de la realidad. Así que prepárate, aquí definitivamente no te vas a aburrir. Vamos a profundizar un poco en la historia colonial de Burundi. Este período es como una cicatriz en el cuerpo del país que lamentablemente no se cura. Al principio, los alemanes estuvieron al mando, y luego llegaron los belgas con sus hermosas ideas de civilización. No solo llegaron, sino que se metieron en la vida de los locales como si fuera su propia casa, y empezaron a dividir a la gente según líneas tribales, como si fuera un juego de cartas. Al final, esas fronteras artificiales entre tribus desencadenaron conflictos que todavía resuenan en la vida social. El país se convirtió en un campo de pruebas para experimentos coloniales, donde los habitantes sufrieron represiones brutales y explotación, mientras su cultura y tradiciones fueron pisoteadas. En este contexto, Burundi se convierte en un símbolo de cómo el colonialismo puede distorsionar la vida local, dejando solo cenizas y confusión. Y así, cuando pasees por las calles de la capital, recuerda que cada calle, cada piedra aquí, guarda la memoria de esa oscura época. Sí, puedes disfrutar de los paisajes, pero en el corazón de Burundi siempre resonará un acorde triste de la historia colonial, que nos hace reflexionar sobre lo lejos que han llegado y cuánto queda por recorrer para sanar viejas heridas. La independencia de Burundi no es solo una fecha en el calendario, sino una lucha real por el derecho a existir. Recuerda cómo en 1962 el país se deshizo de las cadenas del colonialismo, como si fuera un abrigo viejo que ya no da pena tirar. Pero aquí las cosas no son tan simples como parecen a primera vista. En el mismo momento en que Burundi levantó su bandera, estallaron conflictos internos, como si estuvieran en una olla a presión. Por un lado, las diferencias tribales, que los belgas habían reforzado con tanto empeño, empezaron a salir a flote. Por el otro, nuevas fuerzas políticas luchaban por el poder, dejando tras de sí solo caos. Esto no es una celebración, sino más bien un nuevo capítulo en un largo libro de sufrimientos, donde el pueblo, por fin, tuvo la oportunidad de tomar las riendas de su destino. Pero, desgraciadamente, no sabía cómo hacerlo bien. Así, la obtención de independencia se convirtió para Burundi no solo en un símbolo de libertad, sino en el comienzo de una nueva era, llena de conflictos e incertidumbre, donde cada paso adelante a veces se convierte en dos hacia atrás. Solo imagina cómo es estar en medio de una historia tan tumultuosa. Cuando algunos sueñan con la prosperidad,
mientras otros tiran hacia atrás, hacia la oscuridad de viejas rencillas. Escuchen, amigos, si creen que la independencia es un billete de ida hacia la prosperidad, están muy equivocados. Burundi no es solo un país, es un verdadero tablero de ajedrez, donde las piezas cambian de posición constantemente, y las partidas no siempre las gana el más inteligente, sino el más fuerte. Recuerden los años 90, cuando los conflictos internos estallaron con nueva fuerza, como si relámpagos brillaran en el cielo sobre África. La guerra civil que asoló al país fue una verdadera prueba de supervivencia. Las personas que soñaban con la paz se encontraron de repente en medio del infierno, donde un vecino podía convertirse en enemigo de la noche a la mañana. Asesinatos, huidas, sufrimiento. No son solo palabras, sino una realidad que desgarró familias y comunidades. Y justo cuando parece que Burundi ha tocado fondo, de repente surge la esperanza. Organizaciones internacionales, como superhéroes, tratando de salvar la situación, aunque no siempre lo logran. Qué difícil es estar en una situación así, cuando quieres ver la luz, pero a tu alrededor solo hay oscuridad. Pero incluso en medio de este caos, la gente sigue luchando, creyendo sinceramente que algún día su país podrá levantarse de nuevo, como un fénix de las cenizas, y, tal vez, podrán volver a ondear su bandera con orgullo, sin temor a que se convierta en un símbolo de miedo y dolor. Al sumergirte en la cultura contemporánea de Burundi, te das cuenta de que sus raíces se hunden profundamente en un pasado tumultuoso, como las raíces de un viejo árbol que intenta romper el asfalto. Aquí tienes un verdadero paradoja. A pesar de toda la historia de miedo y violencia que ha vivido este país, su cultura late con vida. La música, por ejemplo, no son solo sonidos, sino un grito del alma de un pueblo que ha logrado romper sus cadenas. Cada ritmo, cada palabra de las canciones está impregnada de recuerdos de sufrimiento y esperanza. ¿Y los bailes? No son solo entretenimiento, son una forma de afrontar el dolor, uniendo a las personas en un mismo impulso. Observa el arte. Refleja tanto el dolor como la alegría, como un espejo donde no solo ves tu imagen, sino también tu historia. Sin embargo, aquí es donde comienza la verdadera drama. Muchos artistas y músicos contemporáneos enfrentan la censura, como un pez luchando por sobrevivir en un lecho seco. No es solo una lucha por la libertad de expresión, es una lucha por el derecho a ser escuchados. Y cuando miras a los jóvenes que, a pesar de todos los obstáculos, continúan creando y expresando sus pensamientos, comprendes que la cultura no es solo un legado, sino una poderosa herramienta de cambio. Al final del día, cada trazo en los cuadros, cada nota en las canciones, es un manifiesto, un desafío que dice, estamos aquí y no nos vamos. Las tradiciones nacionales de Burundi son como un antiguo libro, cuyas páginas están llenas de sangre, lágrimas y risas. Imagina que llegas a una de las celebraciones tradicionales, donde la gente se reúne para celebrar la vida a pesar de todos los sufrimientos. Un buen ejemplo es la danza Uruganda, que no es solo un entretenimiento, sino toda una filosofía que busca unir al pueblo. Cada paso, cada giro, no son solo movimientos, sino historias de nuestros antepasados que se transmiten de generación en generación, como un testigo que pasa de mano en mano. Pero no todo es tan sencillo. En el mundo actual, donde la globalización avanza como un tanque, muchas tradiciones están en peligro de desaparecer, y eso es triste. La juventud, inmersa en la tecnología digital, puede fácilmente olvidar sus raíces, como si nunca hubieran existido. ¿Recuerdas cómo nos enseñaron a respetar la historia? Pues en Burundi eso se ha convertido en un verdadero desafío. Sí, hay quienes trabajan activamente por preservar estas tradiciones, pero muchos simplemente no entienden su valor. Y así, como resultado, podemos acabar con una generación que carece de identidad, sin saber de dónde vienen ni a dónde van. Por eso es importante no solo observar, sino participar activamente en la conservación de estas tradiciones, o de lo contrario corremos el riesgo de quedarnos sin historia, como un árbol sin raíces. Conocer mujeres en Burundi es toda una ciencia, no solo un encuentro casual en una cafetería. Aquí no es habitual acercarse y empezar a charlar como si estuvieras en un mercado de manzanas. No,
Aquí todo es mucho más profundo. Por ejemplo, para invitar a una chica a salir, primero hay que obtener el consentimiento de su familia. Es como conseguir una visa para entrar en un país. Sin aprobación, ni un paso adelante. ¿Y qué te parece esto? Antes de entrar en una relación seria, los hombres tienen que pasar por rituales tradicionales, que incluyen demostrar sus habilidades en el campo. Imagina a un chico tratando de impresionar a su elegida, trabajando la tierra. Es una especie de prueba de valentía y dedicación. Y por supuesto, no puede faltar el cortejo, que puede parecer una mezcla entre una propuesta de negocios y un gesto romántico. En este contexto, conocer a alguien se convierte en un verdadero arte, donde no solo importa la simpatía, sino también el respeto por la cultura. Pero aquí viene lo interesante. En la era de la tecnología y la comida rápida, cuando todos buscan rapidez y simplicidad, estas tradiciones pueden parecer algo del pasado. Y surge la pregunta: ¿cómo preservar este rico legado cuando los jóvenes se sienten atraídos por formas de comunicación más modernas? Quizás aquí radica la clave para entender no solo la cultura de Burundi, sino también la importancia de valorar nuestras raíces, incluso si parecen anticuadas. No olvidemos que las costumbres de la vida cotidiana en Burundi no son solo tradiciones, son todo un laberinto donde cada calle respira historia. Por ejemplo, cuando ves a los lugareños reunirse en el mercado por la mañana, no se trata solo de comprar verduras y frutas. Es como un club social donde se discuten eventos importantes, chismes y planes futuros. Y aquí hay un dato curioso. En Burundi, compartir es la norma, incluso la comida. Si llegas de visita, prepárate para que te alimenten como si no hubieras comido en una eternidad. No es solo generosidad, es una muestra de respeto y amistad, como si te invitaran a formar parte de la familia. Y aquí no hay lugar para preguntas. ¿Y qué pasa con los bailes tradicionales? No son solo entretenimiento, son una manera de contar historias y transmitir emociones, una especie de crónica viva. Observa cómo los bailarines se mueven al unísono y te darás cuenta, no son solo pasos, es un lenguaje que une a las personas. Pero no pienses que todo es perfecto. En un mundo globalizado, muchos jóvenes se sienten perdidos entre las tradiciones y las tendencias modernas. Pueden sentir la presión de una sociedad que exige seguir las viejas costumbres, incluso cuando en su interior anhelan libertad. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre preservar el patrimonio cultural y buscar nuevas formas de expresión? Esa es una pregunta que vale la pena considerar al observar cómo viven y evolucionan las personas en este país tan sorprendente. No puedo dejar de mencionar el Festival de Tambores de Gitega, un evento que parece hacer que el tiempo se detenga. Aquí no solo hay música, sino una verdadera sinfonía de vida, donde cada golpe de tambor resuena en los corazones de los espectadores. Imagina, miles de personas reunidas en la plaza central, como una gran familia, compartiendo alegría, risas y emoción. No es solo una fiesta, es una auténtica bomba cultural que explota en emociones y energía. Los tambores aquí no son solo instrumentos, son la voz de nuestros antepasados que nos habla. Cada ritmo es una historia. Cada danza es la encarnación del espíritu del pueblo. Pero no te engañes, no todo es diversión. Bajo la superficie se ocultan cuestiones de identidad y autoexpresión. La juventud que baila al compás de estos ritmos a veces se enfrenta al conflicto entre el respeto por las tradiciones y el deseo de ser parte del mundo moderno. No es una tarea fácil. ¿Cómo mantener tu cultura cuando todo a tu alrededor cambia a una velocidad vertiginosa? El Festival de Gitega es un verdadero laboratorio, donde lo viejo y lo nuevo chocan, y donde cada uno puede encontrar su lugar. Es difícil no enamorarse de esta atmósfera, donde la alegría y la lucha por la identidad van de la mano. Y así, cuando los tambores callan, otro gigante sale a escena, el Día de la Independencia, que se celebra el 1 de julio. No es solo una fecha en el calendario, sino un verdadero estallido de orgullo nacional. Cuando las calles se llenan de banderas brillantes y risas, la gente, como hipnotizada, se agrupa en enormes multitudes, y la atmósfera recuerda una mezcla de carnaval y un momento histórico importante.
Solo imaginen. Desfiles, bailes, conciertos, todo parece entrelazarse en una danza de libertad. Pero detrás de esta imagen colorida se esconden profundas reflexiones sobre lo que significa ser independiente. Muchos recuerdan las dificultades vividas por esta libertad, y aquí ya no hay lugar para bromas. Entre la alegría se oyen las voces de quienes exigen más, de quienes creen que la independencia no es solo una palabra, sino una lucha diaria. Y, sea como sea, en este día no faltan las discusiones sobre el futuro, sobre cómo preservar esta independencia para las próximas generaciones. No es solo una fiesta, es un desafío que resuena en cada corazón, haciendo que nos cuestionemos a qué precio se ha conquistado. El idioma no es solo un conjunto de sonidos, sino una auténtica paleta cultural que cuenta la historia de un pueblo. Imagínate cómo en diferentes rincones del país, los dialectos se agitan como el mar en una tormenta, creando olas únicas de comunicación. El idioma oficial, por supuesto, suena como un director estricto que impone las reglas, pero los dialectos locales son como alumnos traviesos que se esconden detrás de los maestros y susurran sus secretos. Por ejemplo, en algunas regiones las palabras pueden sonar completamente diferentes, y tú, como turista, corres el riesgo de encontrarte en una situación incómoda si no te familiarizas con el léxico local. Intenta, digamos, pedir un café en una cafetería local, y en vez de decir café, por favor, pronuncia algo en el dialecto, y verás cómo los ojos del barista brillan de sorpresa. No es solo un idioma de comunicación, es la llave al corazón del pueblo, porque cuando hablas en su lengua, es como si abrazaras su cultura. Pero no olvides que algunas frases pueden ser como cuchillos afilados, en un contexto suenan adorables, y en otro pueden pincharte duramente. En fin, el idioma aquí es un juego en el que cada movimiento puede fortalecer un lazo o llevarse un malentendido. Así que, amigos, aprendan las palabras y frases locales, y quizás vean cómo se abren nuevos horizontes en su viaje. Cuando se habla de cultura, no se puede pasar por alto el arte, que es como el alma de la nación, dando vida a calles y plazas. Aquí, los oficios tradicionales no son solo un pasatiempo, son una verdadera magia que se transmite de generación en generación. Imagina a un maestro con manos hábiles transformando un trozo de madera en una escultura elegante. Es como si estuvieras viendo cómo de un barro en bruto nace una obra maestra. Una verdadera transformación. ¿Y qué me dices de los bailes folclóricos? No son solo movimientos al ritmo de la música, son toda una historia, donde cada paso, cada gesto, es pura pasión y emoción, como si estuvieras mirando dentro del corazón del pueblo. En algunas regiones, por ejemplo, un baile puede contar leyendas antiguas, así que si no sabes de qué se trata, corres el riesgo de perderte toda una biblioteca de patrimonio cultural. ¿Te has dado cuenta de cómo durante las festividades la gente se reúne en círculo, como recreando rituales ancestrales? No solo están bailando, están viviendo su historia aquí y ahora. Y créeme, cuando tú mismo intentes unirte a ese círculo, sentirás que formas parte de algo más grande, como si te convirtieras en una pequeña pieza de una enorme máquina llamada cultura. Así que, no pierdas la oportunidad de echar un vistazo detrás de las cortinas. Los oficios y los bailes abren puertas a un mundo increíble de tradiciones locales, y quizás incluso encuentres algo que toque tu alma. Ahora, echemos un vistazo a la economía, que, al igual que el arte, es un reflejo del alma de un pueblo, aunque, para ser sinceros, a veces parece más el alma de alguien enfermo. En algunos países, la economía es como una vieja locomotora oxidada que intenta subir una colina, pero en su lugar se queda patinando en el mismo lugar. Imagínate esto, enormes capacidades de producción, pero el nivel de vida es tan bajo que no hay ni para el pan. Y sí, estoy hablando de situaciones donde el desempleo ha alcanzado cifras astronómicas y los jóvenes prefieren emigrar en lugar de trabajar en su propio país. Es como si decidieras dejar tu casa porque huele demasiado a humedad y te dirigieras hacia un futuro brillante que podría resultar ser un espejismo. En otros lugares, la economía florece como una flor de primavera, pero no todos pueden disfrutar de esa maravilla. Algunos nacen con una cuchara de oro en la boca, mientras que otros siguen comiendo de un cubo.
¿Te suena familiar? Sí, es esa misma brecha entre ricos y pobres que, como una grieta en el asfalto, solo se amplía con cada año que pasa. Y aquí es donde, al hablar de desarrollo, vale la pena preguntarse, ¿cómo es que hay países que, como en una carrera de caballos, avanzan a toda velocidad, mientras que otros, como la tortuga, se quedan atrapados en el barro? No es solo casualidad, es el resultado de muchos factores. Desde la política hasta los recursos, desde la educación hasta la infraestructura. Así que, cuando estudies un país, no olvides mirar también en su cocina económica, porque ahí es donde se esconden los verdaderos secretos que pueden cambiar tu percepción. Ahora que hemos echado un vistazo a la cocina económica, no es de extrañar que el nivel de vida en diferentes países sea como una lotería, donde unos ganan a lo grande y otros se quedan sin premios. En algunos lugares, la gente vive como reyes, sin preocupaciones, mientras que en otros parece que están en una cola interminable por un plato de sopa gratis. ¿Y saben qué? No es solo una coincidencia. Por ejemplo, en los países escandinavos, el nivel de vida es tal que puedes elegir qué bollo de canela comer en el desayuno, en lugar de preocuparte si te alcanza para el metro. En cambio, en algunas partes de África, a veces la gente gana menos de lo que cuesta una taza de café en Starbucks. Y no es broma. Es como si cada mañana salieras a la calle con los bolsillos vacíos, esperando que hoy sea tu día de suerte. Al mismo tiempo, en Europa del Este, el nivel de vida también deja mucho que desear. La diferencia en ingresos y oportunidades es como un enorme abismo entre dos mundos, donde unos beben generosamente de copas de oro y otros luchan con pan duro. Así que, cuando hablamos del nivel de vida, es importante recordar, no son solo números, son destinos de personas, sus esperanzas y desilusiones, y son ellos quienes forman el cuadro que vemos cuando viajamos por el mundo. Al pasar a aspectos más vibrantes de la vida, no se puede dejar de notar cómo los oficios tradicionales en diferentes países no solo son una forma de ganarse la vida, sino que también reflejan cultura, identidad y, caray, autenticidad. Tómate, por ejemplo, la pintura de cerámica en México. No es solo una manualidad, es toda una filosofía, donde cada patrón lleva consigo la historia de los ancestros, y los artesanos se convierten en guardianes de la cultura, no simplemente en vendedores. Y en Japón, donde el arte del origami se eleva a niveles tecnológicos, plegar papel se convierte en un verdadero arte, y no es más que una forma de transmitir sentimientos y emociones. Ahora imagina que en algunos países, como India, los artesanos locales utilizan sus habilidades para crear obras maestras que se venden por una miseria, mientras que en Occidente esos mismos productos valen una fortuna. No solo es injusto, es simplemente vergonzoso. Y aquí surge la pregunta, ¿deberíamos admirar estas habilidades o sería mejor reflexionar sobre cómo se utilizan realmente? Los oficios tradicionales no son solo cosas bellas, sino también una dura realidad, donde el talento a menudo queda a la sombra del comercio. Cuando se habla de belleza natural, es difícil no mencionar el lago Tanganica. Este cuerpo de agua, que parece sacado de un cuento de hadas, se extiende entre 4 países: Burundi, la República Democrática del Congo, Tanzania y Zambia. Vamos, no es solo un lago. Es una auténtica leyenda viva, uno de los más profundos y antiguos del planeta. Imagina, agua cristalina donde se esconden especies de peces raras y alrededor, montañas que parecen ser los guardianes de esta obra maestra de la naturaleza. Pero lo que realmente impresiona es cómo los habitantes locales aprovechan esta riqueza. Viven cerca del lago dependiendo de sus recursos y, vaya, sopa, no siempre es un cuento de hadas. La pesca aquí no es solo un pasatiempo, sino una cuestión de supervivencia, y a veces la lucha por la captura se convierte en un verdadero drama. ¿Quién podría imaginar que tanta belleza puede ocultar tales problemas? Así que, amantes de la naturaleza, antes de maravillarse con este lugar, piensen, ¿estamos realmente listos para apreciarlo no solo por su belleza, sino también por las dificultades que enfrentan las personas que viven a su orilla? El Parque Nacional Rubebué es otro pedacito de paraíso que parece haber salido de la portada de una revista, pero no te apresures a sacar la cámara para capturar cada rincón.
Aquí, entre la vegetación y la naturaleza salvaje, no solo hay paisajes pintorescos, sino también verdaderas pruebas. Es un lugar donde manadas de antílopes pastan pacíficamente y los depredadores se esconden en la hierba, como esperando el momento adecuado para recordarnos que la naturaleza no es solo romance, sino también una dura realidad. Una vez estuve vagando por estos lares y vi a los lugareños recogiendo hierbas y raíces para alimentar a sus familias. Sí, viven en armonía con la naturaleza, pero esa armonía no siempre es dulce. Los leones y leopardos aquí no son solo imágenes adorables, son una verdadera amenaza, y la gente del lugar lo sabe muy bien. Y aquí surge la pregunta: ¿realmente podemos disfrutar de la belleza de este parque, sabiendo que detrás de cada instante de idilio hay un riesgo, cuando solo quieres sobrevivir? Al explorar Rubebue, descubrimos que tras la belleza no solo se esconden majestuosos animales y paisajes cautivadores, sino también problemas reales que enfrentan las personas. Así que la próxima vez que planees un viaje a lugares como este, recuerda, detrás de cada foto puede haber toda una historia, llena tanto de alegrías como de tristezas. Cada vez que escucho sobre Tanganica, no solo me viene a la mente su inmenso lago, sino también sus tesoros gastronómicos. Hablemos de la zambasa, un pequeño pez frito que ha creado su propia ley sobre cómo convertir un plato sencillo en un verdadero éxito culinario. Es fascinante pensar en cómo se puede tomar algo común y transformarlo en algo extraordinario. Los lugareños pescan la zambasa directamente del agua y luego la fríen hasta que queda crujiente. Y aquí es donde comienza la magia. El aroma que llena las calles hace que incluso los más quisquillosos gourmets se olviden de la dieta. Imagina esto. Estás sentado a la orilla del lago. El agua murmura a tu alrededor, y en tus manos tienes una zambasa caliente con limón y salsas picantes. No es solo una comida, es todo un ritual que une a las personas. Pero hay que señalar que detrás de esta alegría hay un lado oscuro. La pesca no es un proceso tan inocente. Los pescadores locales enfrentan problemas debido a la contaminación y la sobreexplotación de los recursos. Así que, la próxima vez que disfrutes de una zambasa, piensa en el camino que ha recorrido antes de llegar a tu mesa. Isombe no es solo un plato, es un verdadero símbolo de Tanzania. Como el grito de un árbol de abedul al atardecer. Imagina esto: las hojas de yuca, finamente cortadas, abrazando una suave salsa de cacahuate que parece susurrarte al oído sobre el verano. Es esa comida que los locales preparan con amor y destreza, como las abuelas que hacen empanadas para las celebraciones. Sí, a primera vista puede parecer solo un puré verde, pero no te dejes engañar. Isombe es una obra maestra culinaria que no solo llena el estómago, sino que también crea un ambiente de unidad en la mesa. Cuando lo pruebas, ya no eres solo un turista, te conviertes en parte de la cultura local. Pero no olvidemos que detrás de la simplicidad de este plato se esconden dificultades. La yuca, aunque considerada un superalimento, requiere muchos recursos y habilidades para cultivarse. Y aquí es donde comienza la diversión. A veces, los locales no pueden conseguir ingredientes de calidad debido al cambio climático o la falta de agua. Así que, cuando disfrutes de isombe, recuerda que cada bocado lleva consigo no solo maestría, sino también la lucha contra los desafíos del tiempo. Y ahora echemos un vistazo detrás de las escenas culinarias de Tanzania y veamos cómo se prepara esta maravilla gastronómica. El proceso de cocinar platos tradicionales aquí no es solo un trabajo rutinario, sino un auténtico ritual que requiere paciencia y habilidad, casi como construir una pirámide de arena en la playa. Las cocineras locales, en su mayoría mujeres, se reúnen como verdaderas magas y, con herramientas sencillas, transforman ingredientes frescos en obras maestras culinarias. Uno de los aspectos clave es el tiempo, ya que los platos se cocinan lentamente, como una buena historia que se cuenta de generación en generación. Pero amigos, no piensen que todo es tan simple. Muchas familias enfrentan la falta de recursos, así que a veces tienen que improvisar, añadiendo a los platos lo que tengan a mano. Por ejemplo, en lugar del pescado habitual, pueden usar algo como caracoles locales, y no es solo exótica, sino una necesidad.
Imaginen lo que es estar al frente de la cocina, sabiendo que las tradiciones y los problemas modernos se entrelazan en cada bocado. Y si creen que esto es solo comida, se están equivocando profundamente. No es solo nutrición, es toda una filosofía, donde cada plato cuenta su propia historia. Así que, la próxima vez que prueben la cocina tanzana, recuerden, detrás de cada manjar hay un mundo entero lleno de alegría, pasión y dificultades. Burundi no es solo un punto en el mapa, sino un verdadero tesoro de singularidades que te dejarán boquiabierto y lleno de asombro. Piensa por un segundo, es uno de los países más pequeños de África, pero vaya que tiene mucho que ofrecer. Aquí, entre colinas pintorescas y lagos interminables, viven personas cuya cultura está impregnada de tradiciones centenarias. ¿Sabes qué distingue a los burundeses? Su increíble resiliencia y su capacidad de disfrutar la vida a pesar de todas las dificultades. Es como si estuvieras mirando una flor que crece de una grieta en el asfalto. No solo sobrevive, sino que también alegra la vista con su belleza. Y sí, los problemas sociales aquí son reales, pero los lugareños, como verdaderos maestros en crear arte a partir del caos, encuentran en ello su fuerza. Y si hablamos de música y baile, aquí es imposible no mencionar los ritmos tradicionales que hacen que el corazón lata más rápido y las piernas se muevan al compás. Así que, si buscas un lugar donde no solo puedas tomarte fotos frente a paisajes hermosos, sino también sentir el espíritu de la nación, Burundi es tu elección. Con cada paso en esta tierra, descubrirás algo más que un simple país. Será una inmersión en una vida auténtica, llena de emociones e impresiones vibrantes. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo de Burundi. ¿Y saben qué? Quiero escuchar su opinión. ¿Qué piensan que realmente hace a este país único? Tal vez ya hayan estado allí y estén listos para compartir sus impresiones. O quizás simplemente les interesen esos rincones del mundo donde la vida no solo avanza, sino que ruge como una tormenta en el océano. No se corten, dejen sus comentarios. Vamos a encender una verdadera discusión. Y si les ha gustado nuestro viaje, denle like y suscríbanse al canal. Nos esperan nuevos descubrimientos que los dejarán sin aliento. Recuerden, el mundo es enorme. Y cada país tiene una historia que vale la pena contar. Vamos a descubrirlas juntos.